Un grito desgarrador resuena en la plaza del mercado de Ilerda, mientras las madres arrastran a sus hijos hacia las sombras de los portales de piedra. El polvo levantado por miles de sandalias militares forma una nube dorada bajo el sol de mediodía del año 49 antes de Cristo. No es el estruendo de la batalla lo que paraliza a los habitantes, sino algo más visceral. El conocimiento de que un hombre acaba de cruzar una línea que nadie en Roma se había atrevido a atravesar en siglos. Julio César no ha venido a negociar, ha venido a demostrar que las reglas que sostuvieron la República durante 400 años pueden ser pulverizadas por quien tenga suficiente audacia y legiones leales. La pregunta que late en cada corazón romano, desde los Alpes hasta el estrecho de Mesina, no es si César ganará, sino qué quedará de Roma cuando termine de ganar. Apenas 3 meses antes, en enero de ese mismo año, César había cometido el acto más temerario en la historia de la República: cruzar el río Rubicón al frente de la Legio XIII Gemina. Las leyes romanas eran claras como el cristal siciliano. Ningún general podía conducir tropas armadas al sur de ese río sin perder instantáneamente su imperium y convertirse en enemigo del Estado. El Senado, dominado por los optimates y liderado por Pompeyo Magno, había ordenado a César que disolviera sus ejércitos y regresara a Roma desarmado para enfrentar cargos de corrupción y abuso de poder durante su mandato en las Galias. César conocía la trampa. Sin inmunidad legal que le otorgaran las legiones, sería juzgado, despojado de sus propiedades y probablemente exiliado o ejecutado. Pompeyo, el general que había aplastado a los piratas del Mediterráneo y conquistado el este, esperaba en Roma con la autoridad del Senado y 7 legiones bajo su mando. Pero César era un maestro en calcular probabilidades imposibles. Había pasado 9 años sometiendo a las tribus galas en campañas de brutalidad metódica, perfeccionando no solo el arte de la guerra, sino también el arte de la lealtad comprada. Sus soldados no combatían solo por Roma, combatían por él. Cada legionario había recibido botín generoso, tierras prometidas y la certeza de que su comandante jamás los abandonaría. Cuando César pronunció las palabras «Alea iacta est» y ordenó a sus tropas cruzar el Rubicón, no estaba apostando al azar. Estaba ejecutando la primera fase de una estrategia que transformaría la República en un imperio personal sellado con sangre. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La velocidad con que César se movió hacia el sur dejó a sus enemigos en estado de shock paralizante. Las ciudades del norte de Italia abrieron sus puertas sin resistencia: Ariminum, Pisaurum, Fanum, Ancona. Los magistrados locales, aterrorizados ante la perspectiva de un asedio cesariano, elegían la rendición antes que la destrucción. César no saqueaba las poblaciones que se sometían, pero sus mensajeros dejaban claro el destino de quienes resistieran. Los legionarios veteranos de las Galias no solo conquistaban, arrasaban. Habían quemado aldeas completas en territorio galo, ejecutado a ancianos y niños como advertencia, vendido poblaciones enteras como esclavos. La reputación de brutalidad estratégica de César precedía cada campamento que sus tropas establecían. Pompeyo, el gran Pompeyo, cometió el primer error fatal: evacuó Roma. En lugar de defender la ciudad eterna con las legiones disponibles, ordenó la retirada hacia el sur de Italia, argumentando que necesitaba tiempo para movilizar las legiones estacionadas en Hispania y entrenar nuevos reclutas. La decisión fue estratégicamente lógica, pero políticamente catastrófica. Los ciudadanos romanos vieron a su supuesto protector huir de un rebelde con una sola legión. El mito de invencibilidad de Pompeyo comenzó a agrietarse como cerámica mal cocida bajo el sol del verano.
César entró en Roma sin derramar una gota de sangre, tomó el control del tesoro público y se autoproclamó defensor de la República contra la tiranía senatorial de los optimates. La ironía no pasó desapercibida para los historiadores que registraban cada giro de aquella guerra civil, pero la propaganda cesariana era más efectiva que la verdad. Presentaba a Pompeyo como un cobarde y asimismo como un restaurador del orden. Mientras Pompeyo cruzaba el Adriático hacia Grecia para reorganizar sus fuerzas, César tomó una decisión que revelaría su genio táctico y su crueldad calculada. No perseguiría inmediatamente a Pompeyo. En lugar de ello, marcharía hacia Hispania para neutralizar las 7 legiones pompeyanas, estacionadas allí bajo el mando de los legados Lucio Afranio y Marco Petrello. Si César permitía que esas legiones se unieran a Pompeyo en el este, la guerra podría prolongarse años y el resultado sería incierto. César necesitaba victoria rápida, aplastante, definitiva. Hispania era la clave, e Ilerda sería el campo donde César demostraría que no solo era un conquistador de bárbaros, sino el maestro supremo de la guerra contra romanos. La campaña de Ilerda comenzó en abril del año 49, cuando las legiones cesarianas cruzaron los Pirineos y entraron en el valle del río Sicoris. Las fuerzas pompeyanas, conscientes de su inferioridad numérica, si enfrentaban a César en batalla abierta, adoptaron una estrategia defensiva. Fortificaron la ciudad de Ilerda y controlaron los puentes sobre el Sicoris y el Singa, cortando las líneas de suministro de César. Afranio era un veterano competente, Petrello un luchador brutal con experiencia en Hispania. Juntos comandaban legionarios aclimatados al terreno, con apoyo de la caballería local y suministros garantizados desde las ciudades aliadas. César, por el contrario, operaba en territorio hostil, con líneas de comunicación extendidas y un ejército que dependía del forraje diario. Los primeros enfrentamientos fueron desastrosos para los cesarianos. Caballería pompeyana masacró destacamentos de exploración. Las lluvias de primavera inundaron el Sicoris, destruyendo los puentes improvisados de César, y la infantería cesariana sufrió bajas humillantes en escaramuzas cerca de las murallas de Ilerda. ¿Qué hace un general cuando la naturaleza conspira contra él y el enemigo controla cada ventaja geográfica? César respondió con la brutalidad pragmática que había perfeccionado en las Galias. Transformó a sus soldados en ingenieros y a la campaña en una guerra de desgaste psicológico. Ordenó la construcción de 30 navíos utilizando madera de los bosques circundantes, embarcaciones que transportaron tropas río arriba para flanquear las posiciones pompeyanas. Simultáneamente, estableció fortalezas en cada colina dominante, cortando gradualmente las rutas de suministro enemigas. Los pompeyanos, confiados en sus defensas, no anticiparon la maniobra estratégica que César ejecutaría. No atacaría a Ilerda directamente, la asfixiaría. Durante semanas, las legiones de César construyeron un sistema de fortificaciones que rodeó progresivamente las posiciones pompeyanas. Cavaron trincheras de 3 metros de profundidad, levantaron terraplenes, colocaron estacas afiladas. Cada noche, los centinelas pompeyanos escuchaban el golpeteo rítmico de miles de palas contra la tierra dura. Cada amanecer revelaba que el cerco cesariano se había estrechado otro centenar de pasos. Afranio y Petrello comprendieron tarde la trampa. César no buscaba batalla campal, buscaba rendición por inanición. Las provisiones en Ilerda comenzaron a escasear. Las fuentes de agua quedaron bajo control cesariano. Los animales de carga morían sin forraje. Los soldados pompeyanos, veteranos curtidos en campañas orientales, miraban con creciente desesperación hacia el horizonte, esperando refuerzos que nunca llegarían. Estamos documentando cada detalle de este conflicto.
Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La deserción comenzó como un goteo y se transformó en torrente. Primero fueron auxiliares hispanos, luego soldados rasos de las cohortes menos leales. César, con su característico pragmatismo, no ejecutaba a los desertores. Los trataba con clemencia calculada, les ofrecía amnistía, comida, incluso recompensas si convencían a más compañeros de cambiar de bando. La propaganda cesariana funcionaba como un veneno lento. ¿Por qué morir defendiendo a senadores ausentes cuando César prometía tierras, ciudadanía y perdón? Afranio intentó contener la hemorragia con ejecuciones públicas de desertores capturados, pero cada cabeza clavada en una pica solo alimentaba más resentimiento. Petreyo, más brutal, ordenó purgas dentro de las propias legiones, ejecutando a cualquier soldado sospechoso de simpatías cesarianas. La moral pompeyana colapsó como un edificio con cimientos de arena. A finales de junio, Afranio y Petreyo tomaron la desesperada decisión de intentar una ruptura del cerco. Bajo la oscuridad de una noche sin luna, las legiones pompeyanas abandonaron Ilerda y marcharon hacia el sur, buscando cruzar el río Ebro y alcanzar territorio controlado por aliados. Cargaron con provisiones para 3 días y abandonaron todo equipo no esencial. Catapultas, tiendas de campaña, los heridos que no podían caminar. Fue una marcha de fantasmas derrotados que arrastraban sus sandalias por caminos polvorientos, mientras la retaguardia cesariana los acechaba como lobos, siguiendo un rebaño herido. César lanzó a su caballería para hostigar la columna pompeyana. Los jinetes cesarianos, montados sobre caballos galos y armados con jabalinas, atacaban los flancos de la formación enemiga en oleadas coordinadas. Cada carga dejaba decenas de pompeyanos muertos o agonizantes en el camino. Los legionarios de Afranio formaban testudo, levantando escudos sobre sus cabezas, pero la formación defensiva ralentizaba la marcha. Lo que debía ser una retirada estratégica se transformó en una agonía móvil bajo el sol despiadado del verano hispano. Los soldados pompeyanos dejaban atrás armas, armaduras, cualquier cosa que redujera el peso. Algunos caían de sed y sus compañeros los abandonaban sin mirar atrás. Las legiones de César los seguían a distancia prudente, esperando el momento exacto para atacar. El momento llegó cerca del río Ebro, a 80 kilómetros al sur de Ilerda. Las fuerzas pompeyanas, exhaustas tras 3 días de marcha forzada con mínimas raciones, intentaron establecer un campamento fortificado en una colina árida. No había agua, no había madera para estacas, no había esperanza real de defensa prolongada. César ordenó el cerco final. 6 legiones rodearon la posición pompeyana mientras la infantería ligera cerraba cualquier ruta de escape. Afranio contempló el paisaje desde la cima de la colina y comprendió que había perdido no solo la campaña, sino cualquier opción de muerte honorable. Sus soldados estaban demasiado débiles para combatir, demasiado desesperados para obedecer órdenes suicidas. La rendición era inevitable, pero César, maestro de la propaganda tanto como de la guerra, transformó la rendición en un espectáculo de clemencia calculada. Cuando Afranio y Petreyo descendieron de la colina con los símbolos de rendición, César los recibió no como prisioneros, sino como ciudadanos romanos extraviados que retornaban a la legalidad. No ejecutó a los comandantes pompeyanos. No esclavizó a los soldados capturados. En lugar de ello, ofreció amnistía total. Los legionarios podían regresar a sus hogares, los oficiales conservarían sus propiedades, incluso Afranio y Petreyo podrían partir hacia Grecia para unirse a Pompeyo si así lo deseaban. La clemencia cesariana era política pura. Cada soldado perdonado se convertiría en un testimonio viviente de que rendirse a César no significaba muerte, sino salvación.
Cada oficial amnistiado difundiría en Roma el mensaje de que César era más generoso que el Senado, más humano que Pompeyo. La victoria en Ilerda resonó a través del Mediterráneo como un trueno distante que anuncia tormenta. César había neutralizado 7 legiones enemigas sin librar una batalla campal decisiva, usando hambre, ingeniería y psicología en lugar de violencia masiva. Pero lo más aterrador para sus enemigos era la velocidad. Desde el cruce del Rubicón hasta la rendición de Ilerda habían transcurrido apenas 6 meses. César había conquistado Italia, controlado Roma, sometido Hispania y destruido el ejército occidental de Pompeyo antes de que el verano terminara. La máquina militar cesariana operaba con eficiencia industrial, transformando ciudades en bases logísticas y enemigos en colaboradores mediante un sistema perfeccionado de terror y clemencia alternados. Mientras las legiones derrotadas de Afranio marchaban dispersas hacia sus hogares, César ya planificaba la siguiente fase. Pompeyo había usado el tiempo ganado para reunir 11 legiones en Grecia, además de auxiliares orientales y flotas aliadas. La batalla final sería en territorio griego, y César sabía que Pompeyo no cometería los mismos errores que Afranio. El gran Pompeyo era un general de experiencia equivalente a la suya, con recursos superiores y el apoyo total del Senado romano. La guerra civil apenas comenzaba, y el verdadero baño de sangre aún estaba por llegar. ¿Cómo cruza un ejército el Adriático cuando el enemigo controla las rutas marítimas? César respondió con audacia temeraria: dividiría su ejército. En enero del año 48 embarcó 7 legiones en navíos mercantes requisados y cruzó el Adriático hacia la costa de Epiro, sorprendiendo a las fuerzas navales pompeyanas que patrullaban más al sur. El desembarco fue caótico. Temporal dispersó la flota, varias naves se hundieron, miles de soldados llegaron empapados y sin provisiones a playas hostiles. Pero César había establecido una cabeza de playa en territorio enemigo, y eso era suficiente para comenzar la campaña que determinaría el destino de Roma. Pompeyo reaccionó movilizando sus legiones hacia la costa para contener el desembarco cesariano. Las fuerzas pompeyanas superaban en número 3-2 a las cesarianas, con caballería oriental superior y suministros garantizados. César, atrapado entre el mar y el ejército de Pompeyo, estableció un campamento fortificado cerca de la ciudad de Dirraquio y esperó refuerzos que Marco Antonio debía traer desde Italia con las legiones restantes. Durante semanas, ambos ejércitos se observaron a través de tierra de nadie, construyendo fortificaciones y lanzando escaramuzas para controlar pozos de agua y rutas de forraje. La tensión era insoportable. Legionarios veteranos de ambos bandos, muchos de ellos compañeros de armas en campañas anteriores, se insultaban a gritos a través de las trincheras, recordándose batallas compartidas en Galia o Hispania, antes de que la guerra civil los convirtiera en enemigos. La llegada de Marco Antonio con refuerzos alteró el equilibrio, pero no decisivamente. Pompeyo seguía teniendo superioridad numérica y posicional. César, impaciente y consciente de que el tiempo favorecía a su enemigo, intentó una maniobra arriesgada: rodear el campamento pompeyano con una línea de circunvalación de 23 kilómetros, la fortificación más extensa jamás construida en una campaña militar romana. Miles de legionarios cavaron trincheras, levantaron empalizadas, construyeron torres de vigilancia. El objetivo era aislar a Pompeyo de sus fuentes de suministro marítimo y forzarlo a combatir en terreno elegido por César. Pero Pompeyo era demasiado astuto para caer en una trampa tan evidente. El desastre golpeó a César en julio del año 48. 2 centuriones galos, resentidos por castigos disciplinarios, desertaron al campamento pompeyano, revelando las debilidades en las fortificaciones cesarianas.
Pompeyo lanzó un ataque coordinado contra el sector más vulnerable. Fuerzas combinadas de infantería pesada, caballería tracia y arqueros cretenses rompieron las líneas cesarianas en múltiples puntos. La batalla degeneró en masacre. Legionarios cesarianos, sorprendidos mientras dormían o comían, fueron ejecutados donde se encontraban. Cohortes enteras colapsaron bajo la presión pompeyana. César intentó organizar contraataques, pero el caos era total. Cuando terminó el día, 1000 legionarios cesarianos yacían muertos, 32 centuriones ejecutados, varios estandartes legionarios capturados. Fue la primera derrota significativa de César en 2 décadas de carrera militar. Pompeyo, sorprendido por su propia victoria, no persiguió al ejército cesariano en retirada. Los historiadores debatirían durante siglos si ese fue el error definitivo de Pompeyo: permitir que César escapara hacia el interior de Tesalia en lugar de aniquilar sus fuerzas desmoralizadas. Pompeyo argumentó que no arriesgaría sus legiones en una persecución nocturna contra un enemigo desesperado. Sus oficiales celebraron la victoria como el comienzo del fin para César. El Senado en el exilio, reunido en el campamento pompeyano, decretó que César era oficialmente un enemigo de Roma y cualquiera que lo capturara sería recompensado generosamente. Las noticias de la derrota cesariana viajaron rápido. En Roma, los cesarianos moderados comenzaron a distanciarse discretamente del líder derrotado. En las provincias orientales, gobernadores leales a Pompeyo preparaban ejércitos para unirse a la campaña final. Pero César no se había rendido. Mientras sus legiones marchaban hacia Tesalia, reorganizaba su ejército con disciplina férrea. Ejecutó públicamente a desertores y cobardes, pero perdonó a soldados que habían huido por pánico. Redistribuyó estandartes perdidos y recompensó a centuriones que habían mantenido formación bajo fuego. Sus discursos a las tropas eran obras maestras de manipulación. No negaba la derrota, pero la presentaba como prueba que debían superar, como los galos habían sido superados, como Afranio había sido derrotado. Una derrota táctica no era una derrota estratégica. Aún había tiempo, aún había recursos, aún había una oportunidad de victoria final. Pompeyo, confiado tras Dirraquio, persiguió a César hacia Tesalia. Las legiones pompeyanas marchaban como ejército de liberación, recibiendo vítores en ciudades que habían temido a César. Los suministros fluían generosamente. Los aliados enviaban refuerzos. La caballería oriental se unía en grandes números. Pompeyo había acumulado 11 legiones completas, 7000 jinetes y auxiliares innumerables. César tenía 8 legiones mermadas, 1000 jinetes galos y la desesperación de quien juega su última carta. El destino de Roma se decidiría en las llanuras de Farsalia, y todos lo sabían. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El amanecer del 9 de agosto del año 48 a.C. iluminó las llanuras de Farsalia con una luz dorada que contrastaba brutalmente con lo que estaba por ocurrir. 2 ejércitos romanos, representando las fuerzas más destructivas que la civilización había producido, se alinearon frente a frente, separados por apenas 1 kilómetro de tierra seca. En el ala derecha pompeyana, 7000 jinetes orientales formaban una masa compacta de músculo equino y acero damasceno. En el centro, infantería legionaria desplegada en triple línea con escudos pintados de rojo senatorial. En el ala izquierda, veteranos hispanos que habían combatido bajo Pompeyo en decenas de batallas. La formación pompeyana era impresionante. 45.000 infantes contra los 22.000 de César. Superioridad 7-1 en caballería. Posiciones elevadas que garantizaban ventaja táctica.
Los oficiales de Pompeyo ya discutían cómo dividirían las propiedades de César tras la victoria inevitable. César observaba desde su caballo el despliegue enemigo con la expresión impasible que sus legionarios conocían bien. Había ordenado una formación inusual, sus legiones desplegadas no en 3 líneas como dictaba la tradición, sino en 4, con la cuarta línea compuesta por sus mejores cohortes posicionadas oblicuamente detrás de su ala derecha. A sus veteranos les pareció extraño. ¿Por qué debilitar el centro retirando tropas para formar una cuarta línea que no participaría en el choque inicial? César explicó el plan solo a sus centuriones más confiables. La caballería pompeyana intentaría flanquear su ala derecha y atacar la retaguardia. La cuarta línea, oculta detrás de la primera, actuaría como reserva táctica para contener ese ataque. Pero había un detalle que César no reveló. Había ordenado a esas cohortes que usaran sus jabalinas no para lanzarlas, sino para atacar cuerpo a cuerpo, apuntando a los rostros de los jinetes enemigos. La batalla comenzó con el avance cesariano. Las legiones marchaban en formación cerrada, escudos entrecruzados, gladios desenvainados. A mitad de campo, esperando el contraataque pompeyano, se detuvieron. Pero Pompeyo no ordenó avance. Su estrategia era defensiva. Esperaba que los cesarianos se agotaran en la carga y luego lanzaría su caballería para decidir la batalla. César, comprendiendo la trampa, ordenó a sus tropas continuar el avance hasta llegar a distancia de jabalina. Las líneas se encontraron con el estruendo característico del choque de escudos contra escudos, madera contra metal, carne contra hierro. Los legionarios de ambos bandos, veteranos de incontables batallas, combatían con la eficiencia mecánica de quien ha ejecutado los mismos movimientos miles de veces. Estocada al abdomen, golpe con el borde del escudo, paso adelante sobre el cuerpo caído del enemigo, repetir. El centro de la batalla se transformó en un infierno de empujes y contraempujes, donde los centímetros se ganaban con sangre y los metros con cadáveres apilados. Ningún bando ganaba ventaja decisiva. La superioridad numérica pompeyana se neutralizaba con la mayor experiencia de los veteranos cesarianos. Los centuriones gritaban órdenes que se perdían en el rugido de la batalla. Los heridos chillaban mientras eran pisoteados por sus propios compañeros. El polvo levantado era tan denso que combatientes enemigos se descubrían luchando espalda con espalda sin saber en qué dirección estaba la línea amiga. Mientras tanto, en el ala pompeyana, 7.000 jinetes cargaron contra la caballería cesariana como una avalancha de carne y metal. Los 1.000 jinetes galos de César resistieron brevemente antes de retirarse en desorden aparente, revelando la cuarta línea de infantería que había permanecido oculta. Los jinetes pompeyanos, confiados en su superioridad, se lanzaron contra lo que consideraban infantería desprotegida. Cometieron un error fatal. Subestimaron la disciplina cesariana. Las cohortes de la cuarta línea no arrojaron sus jabalinas como era costumbre. En lugar de ello, avanzaron en formación cerrada con las jabalinas sostenidas como lanzas, apuntando no a los caballos, sino directamente a los rostros de los jinetes. La táctica era brutal en su simplicidad. Un caballo puede ser entrenado para cargar contra infantería, pero instintivamente evitará una pared de puntas de hierro dirigidas a su cara. Los caballos pompeyanos se detuvieron, relinchando en pánico, mientras los jinetes intentaban controlarlos. En ese momento de confusión, los legionarios cesarianos atacaron metódicamente, jabalinas atravesando gargantas, gladios abriendo vientres equinos, puñales ejecutando jinetes caídos. La caballería pompeyana, aterrorizada, rompió formación y huyó del campo de batalla en desorden caótico. La superioridad numérica que Pompeyo había confiado se evaporó en cuestión de minutos. Con el ala pompeyana expuesta, César lanzó su reserva contra el flanco de la infantería enemiga.
Las legiones pompeyanas, combatiendo ferozmente en el centro, de repente descubrieron que eran atacadas por retaguardia. El pánico es contagioso en batalla. Cohortes enteras rompieron formación, intentando girar para enfrentar el nuevo ataque, creando brechas que los cesarianos explotaron sin piedad. Lo que había sido una batalla equilibrada se transformó en masacre organizada. Los legionarios pompeyanos intentaban retirarse hacia su campamento fortificado, pero la retirada degeneró en desbandada. Los cesarianos perseguían a los fugitivos, ejecutando a cualquiera que tropezara o se detuviera. El campo de batalla se transformó en un matadero. 6.000 pompeyanos muertos en el combate. Otros 15.000 capturados mientras intentaban rendirse. César, cabalgando a través del campo sembrado de cadáveres, pronunció una frase que reveló su pragmatismo despiadado. Ellos lo quisieron. Yo, Cayo Julio César, incluso tras tantos logros, habría sido condenado si no hubiera buscado auxilio en mi ejército. Pompeyo, observando desde su posición el colapso de su ejército, realizó lo impensable. Abandonó el campo de batalla, arrancó las insignias de su manto, montó un caballo sin escolta y huyó hacia la costa. El gran Pompeyo, conquistador de Oriente, vencedor de los piratas, el general más laureado de su generación, huía como un criminal común mientras sus soldados morían defendiendo su causa. La humillación era absoluta, y Pompeyo lo sabía. No intentó reorganizar los restos de su ejército, no buscó refugio en ciudades aliadas. En su lugar, embarcó en una nave mercante y navegó hacia Egipto, donde esperaba encontrar refugio con el joven faraón Ptolomeo XIII, a quien Pompeyo había instalado en el trono años antes. César no persiguió inmediatamente a Pompeyo. Primero debía consolidar su victoria y enviar mensaje claro sobre qué les esperaba a quienes seguían resistiendo. El campamento pompeyano fue saqueado metódicamente. Tesoros, archivos, correspondencia personal del Senado en el exilio. César leyó personalmente las cartas de los senadores optimates y descubrió detalles de conspiraciones, alianzas secretas, acuerdos para dividir las provincias tras su derrota. Ordenó quemar toda la correspondencia públicamente, declarando que no usaría esas cartas para persecuciones políticas. Era clemencia calculada otra vez. Los senadores conspiradores vivirían con la incertidumbre de si César conocía sus traiciones, pero también con la gratitud de no ser ejecutados inmediatamente. La persecución de Pompeyo se convirtió en una carrera contra el tiempo. César embarcó con una pequeña fuerza hacia Egipto, llegando días después que Pompeyo al puerto de Alejandría. Lo que descubrió allí fue una escena de traición que incluso él encontró repugnante. Los consejeros del joven faraón Ptolomeo, temerosos de ofender a César hospedando a su enemigo, habían asesinado a Pompeyo. Cuando el gran general romano desembarcó en una playa egipcia, fue apuñalado por oficiales que habían servido bajo su mando años antes. Le cortaron la cabeza y la enviaron a César como regalo. Cuando César recibió la cabeza preservada de Pompeyo, según los cronistas, lloró públicamente. Era un llanto político, por supuesto. César necesitaba presentarse como un romano honorable que jamás habría permitido que un patricio fuera asesinado por extranjeros. Pero quizás había algo genuino en esas lágrimas. Pompeyo había sido su yerno, su aliado, su rival. La muerte de Pompeyo significaba el fin de la república que ambos habían conocido. Egipto se convirtió en el siguiente campo de batalla cesariano, pero esta vez contra enemigos inesperados. Ptolomeo XIII, el faraón adolescente, intentó asesinar también a César para eliminar cualquier amenaza a su trono. César, con apenas 4.000 soldados, quedó sitiado en el Palacio Real de Alejandría, mientras el ejército egipcio de 20.000 hombres rodeaba los distritos palatinos.
Lo que siguió fue uno de los episodios más extraordinarios en la carrera de César. Defendió el palacio durante meses usando tácticas urbanas improvisadas, incendiando la flota egipcia en el puerto, cortando acueductos para privar de agua a los sitiadores, utilizando catapultas montadas en los tejados del palacio para bombardear posiciones enemigas. Durante ese sitio, César conoció a Cleopatra VII, hermana y cogobernante de Ptolomeo. La famosa historia de Cleopatra siendo introducida al palacio enrollada en una alfombra probablemente sea embellecimiento posterior, pero lo que ocurrió después es históricamente verificable. César se convirtió en amante de Cleopatra y decidió apoyarla militarmente contra su hermano. No era solo lujuria lo que motivaba a César, sino cálculo estratégico. Egipto era el granero de Roma. Quien controlara Egipto controlaría el suministro de grano que alimentaba a la plebe romana. Una alianza con Cleopatra garantizaría ese control. La guerra alejandriana terminó en marzo del año 47, cuando refuerzos llegados desde Siria rompieron el sitio. Ptolomeo III murió ahogado en el Nilo mientras huía de la batalla final. César instaló a Cleopatra como reina indiscutida de Egipto y la dejó embarazada de un hijo que los egipcios llamarían Cesarión. Luego embarcó hacia Asia Menor, donde el reino de Pontus, aprovechando la guerra civil romana, había invadido territorios aliados de Roma. César destruyó al ejército del Ponto en la batalla de Sela en apenas 5 días, enviando a Roma su famoso mensaje de 3 palabras: Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí. Pero la guerra civil no había terminado. En África, los restos del ejército pompeyano se habían reagrupado bajo el mando de Catón el Joven y Metelo Escipión, apoyados por el rey Juba de Numidia. César desembarcó en África en diciembre del año 47 con 6 legiones y enfrentó a un ejército combinado de 10 legiones, más fuerzas auxiliares numidias. La campaña africana fue la más brutal hasta ese momento. Combates sin cuartel, ejecuciones masivas de prisioneros, ciudades arrasadas como advertencia. César no ofrecía más clemencia. La fase de propaganda había terminado. Ahora solo importaba la aniquilación. La batalla de Tapso, en abril del año 46, fue el apocalipsis para los pompeyanos. César empleó tácticas que había perfeccionado: flanqueo rápido con caballería, presión coordinada en el centro, uso de elefantes de guerra capturados que causaron caos en las filas enemigas. 10.000 pompeyanos murieron en el campo de batalla. Otros 30.000 fueron ejecutados tras rendirse. Metelo Escipión murió en su nave al intentar escapar. Catón, el último defensor ideológico de la República, se suicidó en Útica antes que vivir en un mundo dominado por César. Su muerte fue un acto de desafío final. Catón se abrió el vientre con su propia espada y cuando los médicos intentaron coserle las heridas, arrancó sus propios intestinos. La noticia de su muerte resonó en Roma como un grito de agonía de la República moribunda. Quedaba una última batalla. En Hispania, los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, habían reunido 13 legiones rebeldes y controlaban gran parte de la provincia. César marchó hacia Hispania en noviembre del año 46 y enfrentó a los pompeyanos en Munda en marzo del año 45. Fue la batalla más desesperada de la guerra civil. Los pompeyanos lucharon con la ferocidad de quien no tiene nada que perder. Durante horas, el resultado pendió de un hilo tan delgado que César consideró seriamente el suicidio si la batalla se perdía. En el momento crítico, agarró personalmente un escudo y se lanzó al frente de combate, gritando a sus veteranos que lo siguieran. La vergüenza de ver a su general de 60 años combatir como un legionario raso galvanizó a las tropas cesarianas. Quebraron la línea pompeyana en una última carga desesperada que se transformó en persecución homicida. 30.000 pompeyanos murieron. Cneo Pompeyo fue capturado y ejecutado días después.
Solo Sexto Pompeyo escapó, refugiándose eventualmente en Sicilia, donde lideraría una resistencia pirata durante años. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. César regresó a Roma en septiembre del año 45 como amo indiscutido del mundo romano. La guerra civil había durado 5 años y costado 500.000 de vidas, la mayoría de ellas romanas matándose entre sí. No había precedente para lo que César había logrado. Control absoluto de todas las legiones, todas las provincias, todos los recursos del imperio. El Senado, aterrorizado y servil, le otorgó títulos sin precedente: dictador perpetuo, pontífice máximo, padre de la patria. Le ofrecieron una corona que César rechazó públicamente 3 veces, pero el rechazo era teatro puro. César no necesitaba corona. Tenía algo mejor: poder absoluto sin las restricciones ceremoniales de la monarquía. Las reformas cesarianas transformaron Roma en los meses siguientes. Canceló deudas, redistribuyó tierras a veteranos, reformó el calendario creando el calendario juliano que usamos hasta hoy. Expandió el Senado de 600 a 900 miembros, incorporando provinciales y antiguos enemigos como gesto de reconciliación. Planeaba campañas militares contra los partos en el este y los dacios en el norte. Roma bajo César era una máquina imperial perfectamente aceitada, con todos los engranajes girando al unísono bajo la voluntad de un solo hombre. Pero el odio fermentaba en las sombras. Un grupo de senadores, liderados por Marco Bruto y Cayo Casio, conspiraron para asesinar a César. No eran todos optimates resentidos. Bruto era protegido de César, probablemente su hijo ilegítimo. Casio había sido perdonado tras Farsalia, pero ambos compartían la creencia de que César había destruido la República y debía morir para que la libertad romana renaciera. Era una fantasía. La República llevaba décadas muriendo, ahogada por corrupción senatorial, guerras civiles de Mario y Sila, las rebeliones de esclavos. César no había matado a la República. Había enterrado su cadáver y construido algo nuevo sobre las ruinas. El 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo, César acudió a una sesión del Senado en el Teatro de Pompeyo. Había recibido advertencias. Su esposa Calpurnia había tenido pesadillas premonitorias. Un adivino le había advertido que se cuidara de los idus de marzo. Varios informes de inteligencia sugerían conspiración. César los ignoró todos. Quizás era fatiga, quizás arrogancia, quizás simplemente la creencia de que nadie se atrevería. Mientras ocupaba su asiento, los conspiradores lo rodearon bajo pretexto de presentar peticiones. Tilius Cimber agarró su toga, la señal convenida. Los puñales se hundieron uno tras otro. 23 cuchilladas perforaron el cuerpo de César. Intentó defenderse brevemente, pero cuando vio a Bruto entre los asesinos, pronunció las famosas palabras: «Tú también, hijo», y cubrió su rostro con la toga antes de caer muerto al pie de la estatua de Pompeyo. Los asesinos esperaban que Roma celebrara la muerte del tirano. En lugar de ello, encontraron horror y confusión. La plebe romana no veía a César como opresor, sino como benefactor que había cancelado deudas y distribuido grano. Los veteranos cesarianos no veían la restauración de la República, sino la traición de su comandante. Los funerales de César se transformaron en disturbios cuando Marco Antonio leyó su testamento. César dejaba 300 sestercios a cada ciudadano romano y sus jardines personales como parque público. La multitud enloqueció, persiguió a los conspiradores fuera de Roma e incendió el Senado. Bruto y Casio huyeron hacia el este, donde intentarían reunir ejércitos para combatir a los cesarianos. La Segunda Guerra Civil Romana fue más corta pero igual de sangrienta que la primera. Marco Antonio y el joven Octavio, sobrino nieto y heredero adoptivo de César de apenas 18 años,
formaron una alianza temporal con Lépido. El segundo triunvirato no fue como el primero, fue una dictadura militar abierta. Los triunviros publicaron listas de proscripción con nombres de 2000 senadores y equites marcados para ejecución. Sus propiedades serían confiscadas, sus familias deshonradas. No era venganza solamente, era financiación. Necesitaban dinero para pagar a las legiones que perseguirían a los asesinos de César. Bruto y Casio fueron derrotados en Filipos en octubre del año 42. Ambos se suicidaron tras la batalla, siguiendo el ejemplo de Catón. Sus cabezas fueron enviadas a Roma y arrojadas a los pies de la estatua de César. Los últimos defensores de la República habían muerto, y con ellos cualquier pretensión de que Roma volvería a ser lo que fue. Octavio eventualmente traicionaría a Marco Antonio, derrotándolo en Accio en el año 31 y convirtiéndose en el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto. Pero fue César quien había abierto el camino. Fue César quien demostró que la República era una ficción, que el poder real residía en las legiones, que un hombre suficientemente audaz podía tomar todo si estaba dispuesto a pagar el precio en sangre. El legado de César es complejo y contradictorio. Destruyó la República pero estabilizó el imperio, masacró millones pero expandió la ciudadanía romana. Fue dictador pero reformador, tirano pero popular. Su nombre se transformó en título, César, Kaiser, Zar. Durante 2000 años, gobernantes de 3 continentes reclamarían su herencia. Pero quizás lo más perturbador del legado cesariano no es lo que construyó, sino lo que demostró, que las instituciones democráticas, incluso las más antiguas y veneradas, pueden ser demolidas por un individuo si ese individuo controla suficiente fuerza militar y comprende la psicología del poder. La pregunta que César responde para la historia no es si la República Romana podía salvarse, sino por qué tardó tanto en colapsar. Durante siglos, Roma había sido una oligarquía disfrazada de república, donde 100 familias senatoriales controlaban riqueza y poder mientras millones vivían en pobreza o esclavitud. Las guerras civiles de Mario y Sila habían revelado la fragilidad del sistema. Los hermanos Graco habían intentado reformas y fueron asesinados por el Senado. Espartaco había liderado la rebelión esclava más grande de la historia y fue crucificado junto a 6000 compañeros a lo largo de la Vía Apia. La República estaba muriendo antes que César naciera. César simplemente tuvo el coraje de pronunciar la oración fúnebre. ¿Habría sido posible un resultado diferente? Pompeyo pudo haberlo derrotado en Dirraquio si hubiera perseguido. Los conspiradores pudieron haberlo matado antes, cuando era solo un político ambicioso sin legiones leales. Pero la historia no funciona con podría haber sido. César ganó porque combinaba cualidades raramente unidas: genio militar, inteligencia política, crueldad calculada, clemencia estratégica, audacia temeraria. Era capaz de ordenar ejecuciones masivas un día y perdonar generosamente al siguiente. Podía combatir como soldado raso y planificar como estratega imperial. Era un monstruo, pero un monstruo brillante que entendía que el poder no se toma, se construye pieza por pieza mediante una combinación de violencia y persuasión. El mundo que César dejó era fundamentalmente diferente al que había encontrado. Había demostrado que un imperio no necesita pretender ser república para funcionar. Había probado que la lealtad de los soldados vale más que la legitimidad senatorial. Había establecido el modelo de liderazgo autocrático que dominaría Europa durante milenios. El líder carismático que se presenta como salvador rompe instituciones obsoletas y construye un nuevo orden sobre su propia voluntad. Es un modelo que reconoceríamos fácilmente en los siglos posteriores, desde Napoleón hasta los dictadores del siglo XX.
Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. César abrió paso con violencia extrema y nadie pudo cerrar el hueco porque el hueco que abrió no era en las murallas de una ciudad o en las filas de un ejército enemigo. Era en la estructura misma de cómo los humanos organizamos el poder. Y una vez que esa grieta existe, una vez que se demuestra que las instituciones pueden ser destruidas por individuos suficientemente audaces, el camino queda abierto para siempre.